Bueno, estamos en la recta final de nuestra serie de mensajes que iniciamos a principios de año, hicimos hasta Semana Santa, hasta el domingo de Resurrección, que veremos este último mensaje, viendo de una forma un poco así panorámica la obra de Dios para salvar al hombre, desde que cayó hasta que en Cristo pues está la restauración, ¿verdad? Aunque podríamos seguir, y que también por supuesto estamos viendo solamente algunas pinceladas, ¿sabes? Porque es muy extenso el tema y podemos hablar de muchas más cosas. Pero hoy vamos a ver, la semana pasada estuvimos viendo la entrada a la tierra de Canaán y cómo el pueblo en esta tierra que Dios les había entregado o que les entregaba, pues Él quería establecerlos ahí para que lo honrasen, para que guardasen, ¿verdad?, sus mandamientos, lo que se había ordenado a través de Moisés, y ser una nación especial para hacer luz también a las demás naciones. Pero vimos cómo eso no se cumplió, porque el pueblo falló, el pueblo no hizo su parte, ¿verdad?, sino que cuando Dios les dijo tenéis que eliminar todas esas naciones porque son idólatras, porque han pecado, y por eso pues de alguna forma Dios estaba haciendo juicio también contra ellas, pero ellos dejaron gran parte de esta gente, de esas naciones, y tal como fue la advertencia de Dios, si los dejáis ahí, van a mezclarse con vosotros, van a contaminaros con idolatría, vais a inclinaros a sus dioses, y entonces os apartaréis de mí. Y eso es lo que ocurrió. Y vimos cómo rápidamente la siguiente generación, después de Josué y su generación que conquistaron la tierra, ya se corrompió rápidamente el pueblo, se levantó otra generación, ¿verdad?, que no conocía a Dios de la misma manera que sus antecesores, y ahí empezaron ya los problemas, y ahí empezaron las consecuencias también, y la misericordia de Dios sosteniendo a su pueblo, como siempre, ¿verdad? Pues llegó el tiempo en que Israel pidió un rey para ser como las demás naciones. Dios había dicho, seréis especiales en medio de los demás pueblos. Pues no, quisieron ser como los demás pueblos, teniendo un rey humano, desechando a Dios como rey sobre sus vidas o sobre su nación, ¿verdad? Y Dios pues le dio el rey que pidieron, le dio a Saúl, que estaba, ya vimos, destinado al fracaso por ser el rey conforme al deseo, al corazón del hombre. Pero Dios le levantó después a David, que David es como un prototipo de lo que es, sí que es el proyecto de Dios, que es Dios reinando en su pueblo, el reinado de lo que sería pues en un futuro Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien sí que le corresponde ser el rey sobre su pueblo, sobre Israel, sobre su iglesia, ¿verdad?, aplicado a nosotros. David es ese rey conforme al corazón de Dios, esa expresión, ¿verdad?, del reino bajo el reinado del verdadero rey, que es Jesucristo. Después de David, que fue el mejor rey, David fue el mejor rey que tuvo Israel, por ser precisamente eso, la expresión del deseo de Dios, de ser Dios el que está reinando en su pueblo. Y es si estudiáis la historia de los reyes toda esta época, vais a ver que cuando se levanta un rey que hacía lo malo, dice, hizo lo malo no conforme a su padre, a David su padre. Cuando se levantaba un rey que hacía lo bueno, que quitaba la idolatría y todo eso, pues hizo conforme a lo que hizo David su padre. Es el rey que se toma como referencia, tanto para los buenos como para los que hicieron lo malo, ¿no? En el otro bando, que digamos, está Jeroboam, que fue el primer rey que reinó en el reino del norte cuando se dividió el reino, y esa es una referencia de hacer precisamente lo malo, porque se estableció la idolatría de una forma tan agresiva, tan descarada, ¿no? Pero bueno, lo que conocen la historia, y si no, leedlo, porque es interesantísimo conocer todo esto, y necesario también para entender pues la palabra y entender esa obra maravillosa de Dios para restaurarnos. Dios durante el tiempo de los reyes levantó profetas también, en esa misma época, profetas que venían a advertir al pueblo, a intentar reconducir al pueblo cuando estaba pues desviado. Algunas pocas veces eran escuchados por el rey que tenía la autoridad, y muchas veces pues eran desechados, y en general lo que vemos es que el pueblo, sobre todo el reino del norte,
estuvieron desechando la palabra de Dios que venía a través de sus profetas. Después de mucha paciencia, después de Dios estar aguantando y advirtiendo, intentando ese arrepentimiento y ese volverse a Dios, pues Dios finalmente ejecutó lo que estaba anunciado. Si no me seguís a mí, si me abandonáis para ir tras otros dioses y no os arrepentís y todo esto, pues voy a echaros de esta buena tierra que os he dado. Y ocurrió pues la época, el acontecimiento más trágico que ha ocurrido en la historia de Israel. Aunque en la historia moderna de Israel, pues el holocausto, lo que pasó con Hitler, ¿verdad?, que exterminó a tantísima gente, tantísimos judíos, eso fue algo pues un acontecimiento muy duro sobre ese pueblo. Pero la deportación en la antigüedad, en una época más antigua, no tan moderna como pues, ese acontecimiento, podemos decir, el más trágico. Dios los arrancó de esa tierra, vino los asirios, acabó con el reino del norte, después Nabucodonosor arrasó Jerusalén, destruyó el templo, toda aquella ciudad, todo aquello tan hermoso y tan glorioso que Dios había hecho. Israel tuvo su época más gloriosa en el tiempo de Salomón, que sucedió a David, pero en ese mismo reinado Salomón ya se corrompió y a partir de ahí ya pues empezaron los declives durante toda esa época. Y en el tiempo en que cae Jerusalén, en que cae el reino del sur, porque el reino del norte eran las tribus, mayoritariamente todo lo que era Israel, el reino del norte se conoce, pero se quedó Judá, que Judá es la tribu donde ahí estaba en su territorio el templo, Jerusalén, el lugar de adoración a Dios. Y esos cayeron después. Y durante el tiempo de la caída del reino del sur es cuando profetiza Ezequiel. Y vamos a ver un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 16. Tiene que ver con esa época, ese tiempo de la deportación y la causa de la deportación. Y vamos a ver pues algo interesante hoy. Si entendemos esto, pues va a ser maravilloso. Estamos siempre estudiando esa obra maravillosa de Dios para salvar al hombre en general, no solamente a su pueblo de Israel, aunque Israel es un pueblo estratégico, como hemos visto ya en anteriores ocasiones. Vamos a Ezequiel 16 y es una profecía a la ciudad de Jerusalén. O sea, directamente Dios a través de su profeta está hablando a la ciudad como representando por su pueblo, por supuesto, al pueblo, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Ezequiel 16, poned el punto ahí porque ahí vamos a estar leyendo todo el capítulo. Pero quiero leer un momentito en Gálatas, capítulo 4, para que entendamos, para que nos centremos. Gálatas 4, versículos 21 hasta el 26. Fijaos que enseña Pablo aquí. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que habrá dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en arameo y corresponde a la Jerusalén actual. Quedaos con esto, que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. La Jerusalén actual está en esclavitud. No podemos entretenernos mucho en explicar lo que representa Jerusalén, todo esto, pero bueno, ya digo, es interesante estudiarlo si no lo conocéis. 26, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Tanto hay una Jerusalén actual, una Jerusalén que es la que vamos a estar tratando, a la cual Dios le manda ese mensaje, esa profecía a través de Ezequiel. Y hay una Jerusalén de arriba. Sabéis que descenderá una nueva Jerusalén en un tiempo futuro, ¿verdad?
dice, esta actual produce hijos esclavos. Esto corresponde al pacto antiguo, al pacto del Sinaí, y es todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, al cual le fue dada la ley, que ya vimos en su momento, en una ocasión pasada, que ese pueblo no cumple la ley, ese pueblo está esclavo del pecado y por medio de la ley no puede ser justificado, ¿no? Necesita, por tanto, la misericordia de Dios como todos los demás pueblos para ser perdonados, ¿no? Pero quiero que entendamos que esta palabra que vamos a leer, este capítulo 16, se está refiriendo a esa Jerusalén actual y tomémoslo pues ya en un sentido espiritual, ¿verdad? No a la ciudad de piedras tal cual es, sino en un sentido espiritual, cómo representa esa ciudad, ¿verdad? Que es la que es conforme al antiguo pacto, conforme al pacto mosaico y que no trae la eficacia para salvar al hombre. Veamos qué dice. Veamos los primeros 14 versículos primeros de Ezequiel 16. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí vemos una porción maravillosa, ¿verdad? Donde vemos el amor de Dios hacia esa ciudad, donde vemos esa misericordia de Dios sobre esa ciudad que fue despreciada en su nacimiento, dice, lo está ilustrando igual que fuera un nacimiento de un bebé, ¿verdad? Nadie te lavó, nadie se encargó de ti, sino que fuiste echada prácticamente para que murieras. No eras deseada, eras una ciudad despreciada, ¿verdad? Pero yo pasé y yo te dije: vive. Yo te lavé de tus sangres, yo cuidé de ti, yo entré en pacto contigo cuando fue tu tiempo de amores, ¿verdad? Fuiste mía por ese pacto, y ahí pues te embellecí tanto, te di tanta gloria, te hermoseé. ¿Con qué? Con mi hermosura. A causa de mi hermosura que yo puse en ti, fuiste hermoseada en extremo, ¿verdad? Tu hermosura era perfecta, porque era la mía, la de Dios sobre ella. Eso, si nosotros lo aplicamos de una forma personal,
yo creo que podemos decir que es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Cuando nosotros muertos en nuestros pecados, totalmente desechables, ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo, nos lavó de nuestros pecados, nos quitó todas nuestras inmundicias, entramos en pacto con Él, fuimos suyos, ¿verdad? Él entró en pacto con nosotros y nos hermoseó. ¿Cómo? Con su hermosura. Él nos dio su santidad, Él cargó nuestro pecado para tomar esa culpabilidad nuestra y pagar por ello, y Él en cambio nos dio su santidad, su hermosura delante de Dios. Así hace Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo por la fe. Es una cosa tan hermosa la que hace Dios en su misericordia por Él. Por tanto, vemos esa obra de Dios, ese amor de Dios hacia esa ciudad que era despreciable a los ojos de todos los demás. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver lo que hizo esa ciudad, lo que hizo el pueblo de Dios, que lo lógico sería pues tener el agradecimiento tan profundo a ese Dios que tuvo misericordia de ella, pues ocurrió todo lo contrario. Sigamos leyendo a partir del versículo 15 hasta 34. Dice: pero confiaste en tu hermosura, ¿y qué? Te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Fijaos el contraste. Dios entra en pacto con esa ciudad y dice: yo extendí sobre ti mi manto, entré en pacto contigo y fuiste mía. Sin embargo, la ciudad lo que hace es abandonar a ese buen marido, podríamos decir, para ser de otros, para cometer un adulterio ahí y ser de otros dioses. Suya eras, y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, delante de esas imágenes a las cuales pues estaba inclinado el poder a la idolatría. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y que los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieses a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Estas eran las prácticas, ¿verdad?, de esos pueblos paganos, las cuales adoptaron el pueblo de Israel y llegaron a cometer ese tipo de abominaciones, sacrificar a sus propios hijos a esos dioses falsos, como hacían esas naciones. Dios dice: los hijos que tú dabas a luz para mí, los que tenían que ser míos, herencia de Jehová, son los hijos, dice, ¿verdad? Amén. Pues ¿qué hacían? Los sacrificaban a los ídolos de aquellas naciones, que se habían convertido en sus dioses. Eras de esos dioses, suya eras, y así honrabas a esos dioses. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino, edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión diaria, ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios,
por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, y edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras se les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Qué tremendo, qué tono está usando Dios, ¿verdad?, contra esa ciudad, por todos esos hechos tan descarados, tan vergonzosos. Está usando, ya veis, ilustraciones como de fornicación, de adulterio, de lo que sería pues una mujer adúltera en este caso, que puede aplicarse también a un hombre adúltero, igualmente. Pero un Dios que amó tanto, un Dios que hizo tanto por esa ciudad, y la forma como la ciudad respondió a ese amor fue totalmente deshonesto, fue algo, dice, es que no se ha hecho nada semejante a esto, nada se hará tampoco semejante a esto. Tus obras son las obras de una ramera desvergonzada. Ya digo, está usando unas palabras muy duras, pero muy verdaderas, porque eso es lo que hizo el pueblo, en un sentido espiritual, por supuesto, aunque también estaba la fornicación, el adulterio, en sentido natural. Los hijos, dice, no vas a emparentar con esas naciones, no des tus hijos a sus hijas, ni al contrario, porque entonces os arrastrarán a sus ídolos. Y ahí pues esto es lo que ocurrió. El gran pecado de Israel, el gran pecado del pueblo de Dios, además que en los profetas podemos percibir que había injusticia también, ¿verdad?, con el prójimo, el que podía, pues se aprovechaba aún del pobre. Todo eso Dios exige que una forma justa, conforme a su ley, de actuar en esos sentidos. Pero aparte de eso, el gran pecado que cometió Israel fue la idolatría, fue el abandonar a su Dios, a ese buen marido que fue Dios para ellos, o que vino a hacer su parte en esto. Ya hemos visto la primera parte del pasaje, y lo que hizo fue entregárselo. Pero ya veis de qué manera lo expresa. Dice, es que nadie te solicitó, no es como las rameras normales que vienen para buscar sus servicios, es que tú buscaste más bien a tus amantes, es que tú buscaste más bien cometer la fornicación, y hasta tú diste la paga en lugar de recibirla. O sea, Israel se entregó a esos ídolos falsos. Israel abandonó a su Dios para abrazar esas formas de idolatría, esas formas de fornicación espiritual. Sabéis que la fornicación es todo acto sexual, todo lo que tiene que ver con sexualidad, fuera del marco del matrimonio, fuera del marco donde es el hombre y la mujer casados. Todo lo que está fuera de ahí es fornicación. Y hay una fornicación natural y hay una fornicación espiritual, la cual aquí pues ocurrió en esos tiempos con Israel respecto a su Dios. Ahora, con esto, si lo aplicamos también, y para darle una aplicación a nosotros, a mí me entristece mucho ver cómo el mundo está influenciando tanto, cómo las naciones, que aquí en la palabra de Dios, aquí bajo ese antiguo pacto que estamos leyendo y estamos estudiando, esas naciones contaminaron al pueblo de Israel con su idolatría. ¿De qué manera el mundo, todo lo que está ahí fuera, está contaminando, y nos dejamos contaminar muchas veces por esas ideas, por esas ideologías y por todo lo que está circulando por ahí, que es totalmente contrario a la palabra de Dios? Y una de ellas,
Si leéis en Romanos capítulo 1 vais a ver que los pecados sexuales se van a incrementar en el último tiempo. Van a ser precisamente los que van a desbordarse, y lo estamos viendo. La sexualidad está totalmente pervirtiéndose, está tomando formas totalmente antinaturales y está tomando unas formas pecaminosas en extremo, porque estamos en los últimos tiempos, porque eso está corriendo rápidamente el tiempo hacia el fin. Pero todo eso se infiltra demasiado dentro de la iglesia, y donde la palabra de Dios establece el matrimonio como el lugar donde la sexualidad es honrosa y es algo que honra a Dios, que Dios ha dado para bendición, por supuesto, del matrimonio, pero también para honra de sí mismo. Ahí pues se están llevando una clase de sexualidad conforme muchas veces a lo que está ahí fuera, donde el matrimonio ya no tiene la importancia que se le da en la palabra, donde muchas parejas simplemente se unen, simplemente pues como ahí, y donde uno pues se toma la libertad de estar con uno con otro, de tener sexo con quien sea, y ya me casaré cuando tenga que ser, yo ahora disfruto de la vida, yo ahora disfruto que soy joven. Todas estas cosas, hermanos, son pecado, es fornicación, y tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, no solamente para cuidarnos de todo el mal que trae andar en esos desórdenes, que nos causan unas consecuencias dañinas a nosotros. También tenemos una responsabilidad de reflejar mediante el matrimonio y la sexualidad sana, santa, que es dentro del vínculo matrimonial, reflejar una verdad espiritual, que es la unión entre Cristo y su iglesia. Amén. Porque la unión carnal, hombre y mujer, dice que se hacen una sola carne, se hacen uno, dice, y eso está reflejando otra realidad espiritual que también está ahí y que somos responsables de manifestarla, que es la unión entre Cristo y su iglesia. Dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. El que se une a mujer o hombre, ¿verdad?, son una carne. Con Cristo somos un espíritu. Por tanto, hay una conexión, hay una responsabilidad, porque hay ¿cómo decirlo? La sexualidad física que nosotros practicamos es un reflejo de una verdad espiritual, que nada tiene que ver con la sexualidad física, sino que es espiritual, pero que estamos hablando, estamos manifestando eso, ¿no? Cuando eso lo tenemos desordenado, ¿qué estamos haciendo delante de Dios? Estamos cometiendo actos que, leyendo este pasaje, podemos ver lo enfadado que está Dios con todo esto. Porque es una deshonra delante de Él. Porque los pecados sexuales son los pecados, podríamos decir, más elevados, que corresponden a la idolatría en el sentido espiritual. Sigamos leyendo el pasaje, porque vinieron consecuencias. Y la gran consecuencia fue la deportación. A partir del 35 dice, por tanto, fijaos, uno dice, por tanto, pueblo mío, por tanto, amada mía. ¿Qué le está diciendo? Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así debe estar hablando. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. O sea, tu vergüenza, en otras palabras. Dice, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán
tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti y se apacentará de ti mi celo. Y descansaré yo de enojarme más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto. Por esto, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. El juicio vino, el juicio llegó, porque estaba anunciado. Fijaos, vamos un momentito a 2 Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22. Aquí encontramos una de las advertencias, y hay más. Moisés las pronunció también, en primer lugar. Pero aquí Salomón, cuando están con la dedicación del templo, todo eso, está vestido Salomón y construye el templo y todo, pues ahí veamos qué dice Dios. 2 Crónicas 7, del 19 al 22. Dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adorareis, o sea, esa fornicación espiritual que hemos hablado, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, aquel templo que hizo Salomón, tan glorioso, dice: yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra de esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Estaba anunciado y así ocurrió. Así lo hizo Dios, después de mucha paciencia y de muchos intentos de que fuera reconducido ese pueblo que solamente pues, se inclinaba al mal, ¿verdad? Por tanto, de lo más glorioso, de aquella hermosura tan preciosa que Dios había hermoseado a su pueblo y a esa ciudad, que eso corresponde a la época, ya digo, de Salomón, ¿verdad? Donde venían desde lejos para oír aquella sabiduría, para ver todo aquello que Dios había hecho con ese pueblo. Fue el tiempo más glorioso, pero de ese tiempo tan glorioso pasó ¿a qué? A la mayor tragedia, por cuanto abandonaron a ese Dios que tanto los había bendecido. Un consejo con esto, para aplicarlo, porque ya digo, estamos viendo toda esta historia, como Dios salva al hombre, a la humanidad, pero también le damos aplicaciones prácticas a nuestra vida, ¿verdad? Si queremos sacar un consejo de esto, nunca nos apartemos de la fe, nunca dejemos a nuestro Dios. Amén. Nunca. Amén. Aquel Dios que nos lavó, aquel Señor que vino a dar su vida por nosotros, que nos limpió, que nos purificó, que nos entró en pacto con nosotros, que nos hizo suyos y nos hermoseó dándonos su estatus, su santidad delante de la ley de Dios. Pero ya somos limpios y somos totalmente inocentes. Ese Dios que ha hecho eso tan maravilloso por nosotros, amándonos y teniendo misericordia de nosotros, nunca le abandonemos. Amén. Ni cuando nos bendice, ni cuando nos prueba, ni cuando nos hace pasar por desiertos, nunca le abandonemos. Nunca abracemos otros dioses, nunca nos demos a esa fornicación espiritual, porque tenemos un Dios, un Señor, al cual nos debemos. Porque si no, trae consecuencias. La persona que se aleja de Dios cae en consecuencias. Aquí la deportación vino y eso pues a cada uno de verdad de la manera que Dios haya establecido para castigo, ¿verdad? Por eso el mejor consejo es: nunca abandones a tu Dios. Amén. Nunca abandones esa vida de fe que te vino a dar Dios en Jesucristo. Pero sigamos leyendo, porque aparece aquí algo muy interesante en lo que estamos viendo. Veréis que al final
todo va a tomar una forma que es maravillosa. Y de hecho Pablo, que lo vamos a ver, se maravilla de ello. Versículo 44 al 58, ahí de Ezequiel. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, las cuales habitan al sur de ti. Esto para Jerusalén, que digan tus hermanas, tú eres hermana de estas otras dos ciudades, Samaria y Sodoma. Esto es toda no sé cómo decirlo, expresarle, pues, Jerusalén. Ellos creían que eran, pues, el pueblo del pacto, los que estaban, pues, bien delante de Dios, y esas ciudades eran despreciables, pues dicen, tú eres hermana de ellas. ¿Dónde estamos? 47. Dice: ni aún anduviste en sus caminos. Fijaos cada detalle que aparece ahí. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. O sea, eres peor que ellas. Que las que tú desprecias, las que tú considerabas que eran despreciables, tú has hecho peor. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia y ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y señalaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué? Las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. O sea, has sido tan mala tú, que tu maldad está justificando la maldad de ellas. Ellas fueron muy malas y por eso las arrojé, por eso yo las deseché. Samaria ya había caído antes y Sodoma, por mucho antes, ¿os acordáis? La historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice, pues, es que te veo a ti con tus pecados, y tus pecados son tan grandes que como que justifican los suyos. Los suyos son pequeños en comparación con lo que has hecho tú. Sigamos. Dice, tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Aquí ocurre algo muy interesante.
Samaria, la capital del reino del norte, que ya había caído, Sodoma, aquella ciudad tan pecaminosa, Gomorra, toda aquella llanura, ¿verdad?, donde Lot fue a parar y donde Dios la destruyó con juicio. Precisamente uno de los pecados, digamos, bandera de esas ciudades eran los pecados sexuales. Y Dios destruyó toda aquella llanura, todas aquellas ciudades. Samaria había caído también, toda la idolatría que había en el reino del norte, todo esto que para Jerusalén eran despreciables esas ciudades. Es decir, tú has hecho peor y tú vas a ser muy avergonzado porque más bien tú eres un consuelo para ellos, porque sus pecados no son tan grandes, mucho menos como los que han hecho tú. Pero estas ciudades vienen a representar de alguna forma los pueblos ajenos al pacto, porque si Jerusalén era la ciudad y el pueblo que la habitaba, ¿verdad?, el pueblo del pacto, si ahí estaba el templo, ahí estaba donde se celebraba el culto a Dios, o tenía que celebrarse, porque la tierra, digo, lo había contaminado todo. Pero esas otras ciudades representan, podríamos decir, los pueblos gentiles, los ajenos al pacto. Y aquí está diciendo los gentiles. Podríamos trasladar también a la época de la conquista, Canaán, todas aquellas ciudades que tenían que conquistar el pueblo. Dios dice, yo las arrojo delante de mí por sus pecados y te doy a ti la tierra. Dios a través de su pueblo ejecutaba juicios sobre aquellas naciones por toda su idolatría y por todos sus pecados. Pero ahora dice, es que todo aquello que hicieron esas naciones, que yo eché delante de ti, no son nada comparado con lo que has hecho tú. Tú entraste en la tierra, tenías que ser un pueblo santo, tenías que estar conforme a mi ley, y lo que has hecho ha sido peor que lo que hicieron ellas. Por lo tanto, ellas son justificadas en ti, en tu maldad que ha sido tan grande. Es interesante que aún en la época de Abraham, que era aquel hombre con que Dios había hecho aquel pacto, aquel hombre de Dios, ¿verdad?, podemos ver en algunas ocasiones, como en el caso de Abimelech, como que había más temor de Dios en Abimelech, que era uno ajeno al pacto de Dios que tenía con Abraham en aquel momento, que el propio Abraham. Abraham va y miente respecto a su mujer, dice, es mi hermana. Y Abimelech, pues tomando ocasión, pues la tomó por mujer. Y cuando se da cuenta de todo lo que ha hecho, él manifiesta tener temor de Dios. ¿Pero qué has hecho? Me han dicho que era tu hermana. Y le dice a Dios, yo en inocencia he hecho esto, yo no lo sabía. De haberlo sabido, como que había más temor de Dios en aquella gente que en el propio Abraham. Y así podemos ver que, hermanos, muchas veces, y tenemos que, si lo aplicamos a nosotros, tenemos que tener mucha humildad para reconocer las auténticas lecciones que a veces Dios nos da a través de personas que son a lo mejor inconversas. O sea, no podemos jactar, no podemos creernos mejor que nadie, porque Jerusalén se creía mejor que aquella ciudad que Dios había desechado. Pero aquí le dices que tú eres peor, y lo que viene sobre ti es una vergüenza grande, porque lo tuyo es peor. Y podemos recibir lecciones, y Dios nos puede dar lecciones a través de personas que nosotros podemos pensar que no tienen nada que enseñarnos. Hay que ser humildes para ello. Luego una vez testificado, de una vez recibí una auténtica lección de alguien que era ajeno a la vida cristiana. Pero era una persona con quien teníamos un cierto negocio, cuando hacíamos la casa, y yo pues tenía la ocasión de poder comprar materiales directamente con un precio bueno, porque tenía pues a mi hermana trabajando en cierta empresa, y yo dije a este hombre, mira, yo tengo la ocasión de poder comprar los materiales, pero yo sé que si los compras tú tienes una ganancia, te corresponde una ganancia sobre ellos, con los descuentos que hay y todo esto, ¿no? Dice, por tanto, quiero hablar claro, somos muy amigos, y quiero hablar claro, si tú aceptas eso bien, pero si no, como tú digas, o sea, tú lo compras y me lo cobras con todo lo que tú tengas que ganar. Digo, pero no tengo esa oportunidad, tengo esa ocasión. Y él dijo, cómpralo tú, no hay ningún problema. Y te ganas tú esa ganancia. Y dije, sí, pero tú ganarás menos entonces. Dice, y me dijo, es verdad, ganaré menos, pero me dijo,
pero tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Y eso fue una lección para mí, hermanos. Porque una persona que a lo mejor, pues ya digo, no estaba bajo el temor de Dios, pero el valor que él le daba a nuestra amistad está por encima de la ganancia o de la economía, lo que pudiera, del interés que pudiera haber ahí. Y a veces nosotros, siendo cristianos, ponemos por delante el interés antes que la amistad, antes que el amor que debemos tener nosotros a otros. Por tanto, podemos aprender auténticas lecciones a través de aquellos que quizá menospreciamos en algunas ocasiones. Sigamos hasta el final. Versículos 59 al 63. Dice: pero más ha dicho Jehová al Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Es impresionante la fidelidad de Dios a un pacto. Cuando Dios hace un pacto, Dios es fiel a ese pacto. Y yo sé que se nos da el tiempo y aquí podemos hablar de esto tan extensamente. Pero Dios, a través de establecer pactos, diferentes pactos que están ahí con el hombre, es un ingrediente fundamental esos pactos para la salvación, para la restauración del hombre que cayó en pecado. Dios había hecho un pacto con esa ciudad, en este caso, con su pueblo, y Él se acordaría de ese pacto. Aunque el pueblo fuera infiel, Dios seguiría siendo fiel. Yo no haré como tú has hecho, que invalidaste el pacto con todo tu pecado. Yo seguiré fiel al pacto. Yo te tomé para que fueses mía, yo te lavé, yo te limpié, yo te embellecí, tú te corrompiste, tú hiciste todo lo que has hecho, desvergonzada que eres, pero yo me seguiré acordando de mi pacto y perdonaré todos tus pecados. Amén. Pero ahí en medio aparece: y te daré a esas ciudades, te daré a esas naciones, te daré a esos gentiles que están ajenos al pacto, pero que tu pecado los ha justificado a ellos, te los daré por hijas. Vas a ser uno, un pueblo. Te los daré por hijas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a Romanos, por favor, último pasaje que leemos. Romanos capítulo 11, que lo estuvimos leyendo la semana pasada también, si no recuerdo mal. Pero eso es muy interesante, muy maravilloso lo que Dios hace. Romanos 11, leemos algunos versículos ahí. Dios, a través de ese pacto y esa fidelidad, restauraría, perdonaría, no solamente a Israel, sino también a los demás pueblos, pero por ser fiel al pacto con Israel. Nosotros rompemos rápidamente el pacto. Nosotros, por esa influencia, ¿verdad?, de lo externo, por esa falta de fundamentos en la palabra de Dios, nosotros hoy nos comprometemos y mañana rompemos el compromiso dependiendo de las circunstancias. Así no es Dios. Y nosotros debemos aprender mucho de Dios en ese respecto. Romanos 11, versículo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿de quién? A los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando yo perdone todos tus pecados, le dice él. Versículo 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Otra vez está haciendo referencia a esa restauración plena de Israel. Versículo 25:
en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado a plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Fijaos en qué se fundamenta el amor. No es en sentimientos o en lo que te agrada la persona a quien amas. Se fundamenta, el verdadero amor se fundamenta en decisiones. En decisiones que las confirmas mediante un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con los padres, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Y así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, dice, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, por causa del pacto. El verdadero amor se fundamenta en pactos, no en sentimientos o en circunstancias. Por eso ya digo, si aprendiésemos lo que es un pacto y anduviésemos en ellos, nos sería todo mucho mejor. Sigamos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si es irrevocable, Dios no cambiará de pueblo, Dios no cambiará. Que se portó como una ramera desvergonzada, Dios sigue fiel a su pacto. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿No es una referencia a lo que hemos leído en Ezequiel? Es que esas ciudades son justificadas en ti. Tú has desobedecido, tú has pecado más que ellas. Como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y el versículo 32 es clave. Dice, porque Dios sujetó a todos, judíos, gentiles, a todos. No hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haya sido obediente a Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para salvar al hombre mediante misericordia. Oh profundidad, aquí Pablo, habiendo recibido esta revelación, habiendo entendido esto, fijaos lo que exclama Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí está citando pasajes, ¿verdad? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Dios estableció un pacto con aquel pueblo escogido, ¿verdad? Para que fuera un pueblo especial, un pueblo santificado para sí, y ejecutó juicio sobre las naciones pecaminosas, pecadoras. Es justo todo esto. Pero ¿qué pasa? Que ese pueblo que tenía que ser un pueblo santo pecó más que aquellas naciones que Dios había, digamos, desechado. Pecó más. Por lo tanto, por causa del pacto, Dios se obliga a salvar. Dios se obliga a perdonar el pecado de su pueblo escogido por causa del pacto, por causa del amor que les tiene, por el pacto que hizo con Abraham, que ya vimos en su día, ¿verdad? El pacto de Abraham. Pero ¿qué pasa? No sería justo, ¿verdad?, perdonar a estos que han pecado muchísimo más que las demás naciones y dejar a las demás naciones en condenación. Por lo tanto, si el pecado de Israel de alguna forma ha justificado, ¿verdad?, ha sido tan mayor que las demás naciones, Dios lo que hace es, por medio y a causa de ese pacto con Israel, perdonar también a los gentiles. Por eso, ahí Pablo dice, por el pecado de ellos, por la transgresión de ellos, nosotros somos recibidos a misericordia. Y si a nosotros, por misericordia, no por un pacto, no por un compromiso, sino por misericordia, nos restaba a nosotros a causa del pecado de ellos, después también me da misericordia a ellos para el pleno
perdón y restauración de Israel. Así hace Dios. Así es el plan de Dios para salvar a la humanidad perdida. ¿Qué nos enseña esto? Que en esa obra, en esta cosa, en esta obra que hace Dios, desde que el hombre cayó para restaurarlo, lo que resplandece no es para nada ninguna virtud que esté en el hombre. Ninguna virtud que esté ni en el pueblo escogido de Israel, ni en los pueblos gentiles. No hay virtud alguna en el hombre. Lo que resplandece es el amor y la misericordia de Dios. Sujetó a todos en desobediencia para salvar por misericordia. Por tanto, y nosotros, hermanos, si queréis hacer una aplicación muy práctica a nuestras vidas, no mires a nadie con desprecio, no pienses de ti más de lo que puedes pensar, porque si hay alguna virtud en ti, es la que ha puesto Cristo de sí mismo. Nada es de ti, y que sea agradable y verdadero y justo delante de Dios. Por tanto, ni juzguemos a nadie, ni estemos nosotros pensando que somos más que nadie, porque todos igualmente dependemos y necesitamos de la misericordia de Dios. Vamos a orar. Terminamos aquí. Padre Santo,